Buenas tardes, compañeros, compañeras. Te voy a pedir de favor a través de aquí en el chat si me digas si tenemos un buen audio o imagen. Muy bien, perfecto. Ok, vamos a dar inicio. Primero que nada, les doy la bienvenida a la segunda sesión de la materia de Derecho Mercantil. Vamos a iniciar. Primero que nada, no sé si tengan alguna duda sobre la actividad anterior. Ok, espero yo que no tenga ninguna duda. Como aviso, les recuerdo que la actividad número 1 se dio por ahí una extensión para el día 4 de octubre, para poderla entregar hasta el día 4 de octubre. Por ahí nada más les quiero recordar, a partir del día 4 se cerraría la que es la actividad 1, así como la entrega de la actividad 2 y el foro de la actividad 2. ¿Qué vamos a hacer en el foro de la actividad 2? Por ahí los voy a poner un momento más. Quisiera yo que pusieran un comentario de lo que han sido las clases, los temas que ya hemos visto en la actividad 1. Quiero que también hagan un comentario de lo que es la actividad 2, los temas que estuvimos viendo esta semana, que yo espero que ustedes ya los hayan leído. Recuerden que les hice mucho hincapié en la lectura. Y también quisiera que me pusieran, que investigaran por ahí y me dieran algún ejemplo de las sociedades que ya hemos visto. En este caso, el capítulo anterior vimos lo que es la sociedad de nombre colectivo. Quisiera que me mencionaran algún ejemplo, por ahí investigarlo. Y un ejemplo de lo que es la sociedad de comandita simple y la de responsabilidad limitada, que son las que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la sesión de hoy. Por ahí nos toca ver el capítulo número 3 y el capítulo número 4. Nos habla de sociedad de comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Recuerden que nos estamos basando en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Permítanme para darles y ponerles la presentación en pantalla. Nada más, compañera, por favor, me puede confirmar que se esté viendo la pantalla y la diapositiva.
Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Como les comentaba, vamos a ver capítulo 3, capítulo 4. Sociedad en comandita simple, que es con la que vamos a empezar, y la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a iniciar con lo que es la sociedad en comandita simple y su definición. Vamos a dar lectura de lo que es la definición y nos dice que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Comento, compañeros, cualquier cosa, pueden abrir su micrófono y pueden interrumpirme sin ningún problema. Nos marca que en este tipo de sociedad los socios responden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comunitarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Vamos a ver a qué se refieren con subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Al decir subsidiaria, nos dice que permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión del haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Solidaria, es decir, que su responsabilidad es solidaria entre los socios y que pueden reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda, ya que ellos deben de responder. Cualquiera de los socios tiene que responder. Ilimitada. Nos dice que el socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social impago, con la totalidad de su patrimonio propio. Es decir, cuando nos dicen que la responsabilidad es ilimitada para un socio, quiere decir que aún uno puede reclamarle a ese socio el capital que aportó. Además, si no cubre su totalidad de la deuda con ese capital aportado, podemos o puede el socio responder con sus inmuebles, sus bienes propios que no estén dentro de la sociedad, aún así tienen que cubrir la deuda. En esta sociedad existen dos tipos de socios y vamos a darle lectura a la definición de cada uno de ellos. Existen los socios, los comanditados, que corresponden a los socios en nombre colectivo y como tales reputados responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen como aquellos la calidad de comerciantes y son sujetos de quiebra de manera individual y personal, cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. Los comanditarios. Estos no son reputados ni solidaria ni indefinidamente responsables de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y responsabilidad se limita al aporte realizado, no teniendo ni estando obligados a responder más allá del monto de los mismos. Era de lo que hablábamos ahorita. Ellos sí no están obligados solamente a cubrir la deuda con el capital que aportaron. De ahí para allá no se les puede generar algún otro cobro.
Vamos a hablar de la constitución de este tipo de sociedades. ¿Cómo se constituye? Se hace una junta de socios para elaborar proyectos de estatuto. Se debe tener la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se debe hacer el proceso ante notario público y se debe de registrar la inscripción en el registro público del comercio. Su razón social. Esta razón se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos, seguida de la palabra y compañía o de la abreviatura CIA. Esta sociedad puede ser comandita simple o en comandita por acciones. Y en la primera se debe agregar la indicación S en C. Es decir, después de la palabra y compañía, se agrega la S en C. El capital social se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comunitarios, o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. Vamos a hablar un poco de los derechos y las obligaciones de los socios. En el caso de los derechos, nos marca ahí que los comanditados y los comunitarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución de los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto en los que atañen al derecho de administrar la sociedad. Por ahí recuerden cómo habíamos visto la clase pasada de cómo las sociedades se administraban. Y por aquí nos marcan un derecho en cuanto a eso, en cuanto a la administración. En cuanto a las obligaciones, tienen la obligación de la aportación, lealtad y de subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. De igual manera, recordamos en la clase anterior, habíamos visto, así como la administración, también habíamos visto que para tomar alguna decisión siempre se pide el voto de la mayoría de los socios. En esta sociedad no es la excepción. Vamos a hablar un poco de las reservas. Nos dice que son el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o a la quinta parte del capital social fijo. Aquí coloquialmente le decimos que es el colchón que deben de tener en cuanto al capital. Nos marca que debe ser el 5% de la utilidad, es decir, de la ganancia anual, hasta llegar al 20% o a la quinta parte del capital social fijo. Es decir, la quinta parte de lo que vale en sí la sociedad.
Nos marca que el mínimo de socios pues tienen que ser 2 y no hay un máximo. Sus órganos sociales y de vigilancia son la junta de socios interna, el administrador y el interventor. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son ya las principales características de este tipo de sociedad. La sociedad en comandita puede ser simple o por acciones. Integra siempre dos categorías de socios. Estos son los gestores, los colectivos y los comanditarios. Los socios gestores comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y a su vez los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos. Este tipo de sociedad, sea simple o por acciones, se disuelve por la desaparición de una de las dos categorías de los socios. Y otro de los puntos es que en la sociedad en comandita por acciones, el capital está representado en títulos de igual valor. Aquí vamos a ver algunos motivos del por qué se puede disolver este tipo de sociedades. Nos dice que es por el vencimiento del término de su duración. Esto se especifica en la Carta Constitutiva. Esto también lo hemos visto en la clase pasada. También se puede disolver por las pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la desaparición de una de las dos categorías de socios, ya lo habíamos visto en el punto anterior, o por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto a los socios gestores. También. ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ver la definición o el concepto y las características de este tipo de sociedad. Este tipo de sociedad es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar
representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Por aquí ya vemos una de las diferencias. En la sociedad anterior estaban obligados al pago de sus aportaciones, además de, si no se saldaba la deuda, con lo que habían aportado tenían que pagar con lo de con su propia arca, es decir, con sus propiedades personales. Aquí no, aquí solamente están obligados al monto del que fue su aportación. En cuanto a su constitución, de igual manera, se hace una junta de socios para hacer un proyecto de estatuto. Esto se hace ante notario público y de igual manera se debe de inscribir ante el Registro Público de Comercio. En cuanto a la integración de la razón social, es decir, al nombre, existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura S.D.R.L. En cuanto a su capital social, este se va a establecer en el contrato social que establezcan ahí los socios en la junta. Se dividirá en partes sociales que podrán ser el de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos el 50% del valor de cada parte social. En cuanto a las reservas, igual que la anterior, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. El número de socios, en esta aquí nos marca que no puede tener más de 50 socios. Igual ya habíamos hablado, la responsabilidad de los socios nos marca que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán decidibles en los casos y con los requisitos que se establezcan en la Ley General de Sociedades. Los órganos sociales y de vigilancia, de igual forma, será la asamblea de socios, un gerente que es nombrado por ellos y un consejo de vigilancia, que de igual forma es nombrado en la Junta. Las causas de rescisión de este tipo de sociedades. Por uso de la firma o del capital social para negocios propios, por infracción al pacto social,
por infracción al contrato social, por comisión de actos fraudulentos contra la compañía, por quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. Algunas cualidades propias de este tipo de sociedades es que en este tipo de sociedades se llevará un libro especial de los socios en el cual se escribirá el nombre y el domicilio de cada uno con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Esta no surtirá efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y la exactitud de sus datos. Bueno, hasta aquí creo que abarcamos con los conceptos básicos de lo que es la sociedad comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Yo confío en que ustedes ya hayan leído la Ley General de Sociedades. Esto nos marcaba el artículo 51 al 86, es muy poquito. Espero que lo hayan entendido bien. Como les comentaba en la clase pasada, aquí vamos a tratar de hacer mucha lectura, ya que cada artículo nos lleva a entender el siguiente y así sucesivamente. Es muy importante que lo lean para su entendimiento. Al hacerles todas estas presentaciones, pues yo trato de abarcar lo más que puedo, conceptos básicos. Como les comentaba, pues espero yo que lo estén leyendo, es muy importante. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda en cuanto a este tipo de sociedades. Yo no, maestro, gracias. Bueno, hasta aquí mi presentación. Les encargo mucho, por favor, actividades, foro, les vuelvo a presentar. Por ahí no les he puesto el foro, pero se los voy a poner ahorita. Les hablaba de que había que hacer, les voy a pedir que me hagan un comentario acerca de los tres tipos de sociedades que hemos visto, de la actividad 1 y lo que vimos ahorita con la actividad 2. Un comentario breve de lo que han entendido y por favor me investigan y me dan ejemplos de cada una de las sociedades. Algún ejemplo, no sé, Coca-Cola, alguna compañía. Por favor, investiguenme. Nada más, necesito un ejemplo de cada uno de los tipos de sociedades. De mi parte es todo. Por ahí estoy poniendo la fecha para la siguiente sesión de la semana que viene. Por ahí a partir, yo creo que del martes ya estará por ahí el link de lo que va a ser la siguiente sesión. En cuanto a fecha y horario. Cualquier otra cosa, cualquier duda que tengan, por favor a través de la mensajería de la plataforma, yo voy a estar pendiente. Nos vemos en la siguiente sesión.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Todavía está en línea, maestro? Sí, dígame. Soy Ignacio Treviño, maestro. Me estoy reintegrando a la escuela después de un año y medio.